Bueno, hemos entonces hecho un recorrido muy rápido en nuestra unidad de qué es la materia con que está hecha la vida. Y ahora vamos a seguir en nuestro conjunto de clases de la materia de biología general, que no son tan de biología, sino que parecen sacados de otra materia, pero que sin embargo necesitamos entender para tener una visión un poquito más global de cómo funciona todo relacionado a la vida. Entonces, cuando hablamos de vida y hablamos de qué está hecha la vida, dijimos que teníamos materia y lo otro que nos falta es la parte de la energía. Ya nos hemos topado con varias partes donde la energía está teniendo un papel importante y por lo tanto, ahora lo que nos toca es ver un poco algunos conceptos generales sobre energía para entender preguntas tales como qué pasa con la energía de esos enlaces cuando se rompen, cuando se forman, y en función de eso, cómo eso es que puede mover la vida hacia adelante. La primera parte de la clase tiene que ver con, la primera y la segunda en general, la mayor parte, que tiene que ver con termodinámica. Vamos a hablar de qué es la energía, vamos a hablar de las leyes de la termodinámica y qué implican, y después vamos a hablar específicamente de la energía química y de algunos tipos específicos de reacciones químicas que son muy importantes para la vida en general y para su funcionamiento. Entonces partamos de lo primero, que es la energía. ¿Qué es la energía? Palabra que todos usamos hasta el cansancio, aprendimos hace mucho. A ver. La capacidad de generar trabajo. Es la capacidad de generar trabajo, muy bien. La palabra energía viene del latín tardío, o sea, el latín más reciente, energía, y este viene a su vez del griego, que es la palabra energeia, que quiere decir actividad, ¿sí? Y a su vez viene de energos, que quiere decir activo, y energos a su vez se construye a partir de una raíz que dice en, que es en, y ergon, que es trabajo, o sea que la energía es algo que está asociada al trabajo. La definición coloquial de la RAE de energía es la eficacia, poder o virtud para obrar, y la palabra en física específicamente se define como la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Una definición chiquita, concreta y que nos deja con muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es un sistema y qué es trabajo? Entonces veamos qué es lo que es trabajo para la física, ¿sí? La física define el trabajo como el cambio de estado o de movimiento de la materia. Hay algo muy interesante cuando uno empieza a estudiar, lo van a ver un poco más en física, lo que lo vamos a ver acá, es que en el fondo una variopinta diversidad de cosas y procesos que conocemos, cuando uno las empieza a analizar más detenidamente, ve que en su gran mayoría todo tiene que ver con materia que se mueve o no. Y donde lo que importa no es si se mueve más o menos, sino que lo que importa es el cambio en ese movimiento. El trabajo se mide, o la energía se mide en joules o en calorías, ¿sí? La unidad correcta del sistema métrico decimal científico oficial es el joule o el julio. La caloría es una unidad antigua, pero que sigue teniendo mucho uso cotidianamente. Y por lo tanto, muchas veces vamos a ver todavía cosas, sobre todo en conceptos energéticos más cotidianos, medidos en calorías. De hecho, la unidad que probablemente a ustedes les es más familiar es la caloría. ¿Como unidad de qué? De energía en alimentos.
¿Qué será la energía en alimentos? ¿Eh? Es energía química. Es decir que hay distintos tipos de energía. ¿Cuántos tipos de energía hay? A grandes rasgos. Hay dos grandes tipos de energía. ¿Sí? Una es la energía cinética. La energía cinética es la energía asociada al movimiento. Algo que se mueve tiene energía cinética. Ejemplos, por ejemplo, energía mecánica, energía térmica. Recuerden que el calor de las cosas es un reflejo de la cantidad de movimiento de sus moléculas que la conforman, ¿sí? O sea que nosotros pensamos en energía y bueno, pensamos en temperatura, calor y ese tipo de cosas, y en realidad eso no es más que cosas moviéndose. O sea, no es distinta la energía asociada a la temperatura del aire o al agua del mate que la energía asociada a un coche que se mueve o una pelota que cae. Entonces dije que había dos. Una es la cinética, energía del movimiento. Y la otra, y piensen antes de responder porque la otra tiene que abarcar todo lo demás. ¿Cuál es el otro gran tipo de energía? Te quedan cosas afuera. La química forma parte de ese otro tipo. ¿Qué cómo se llama? ¿Eh? ¿Energía estática? Nunca la escuché nombrar. No debe ser esa. La mecánica es cinética. Bien, pensémoslo. Acá hablamos de que el trabajo, de que la energía es la capacidad de hacer trabajo y que el trabajo es un cambio en el estado de movimiento. ¿Sí? Quiere decir que algo que se mueve con una cantidad de energía cinética determinada puede moverse más, pasar a moverse más o a moverse menos. Si se mueve más, ¿hay más energía que antes o menos? ¿Se mueve menos? Menos. ¿Qué pasó con esa energía? En el sistema en su conjunto, un sistema cerrado, no podemos ni ganar ni perder energía, con lo cual vamos a suponer que el sistema pasó de menos movimiento a más movimiento. Menos energía cinética, más energía cinética. Esa diferencia de energía, ¿dónde estaba? ¿Estaba en el movimiento? No. Salvo que ese movimiento sea otra cosa que la chocó y transfirió un movimiento. Pero supongamos que acá salió de un lugar que queremos ver cuál es el otro tipo de energía. Si no es el movimiento en sí mismo, ¿dónde puede estar la energía? El calor es cinética. En realidad el calor es una transferencia de energía. Algo, o sea, si yo pasé de algo con menos energía cinética a más energía cinética, de algún lado salió esa energía, que no era cinética. ¿Pero qué podía hacer esa energía? Esa energía podía, o podía generar movimiento. Tenía el potencial de generar movimiento. El otro gran tipo de energía es la energía potencial. Es decir, que o las cosas, la materia tiene energía asociada a su movimiento, o tiene energía asociada a la capacidad de cambiar ese movimiento. Del mismo modo, si el sistema disminuye su cantidad total de movimiento, quiere decir que esa energía pasó a energía potencial.
En esa energía potencial entran todos los otros tipos de energía que mencionaron. La eléctrica, la magnética, la gravitacional, la química, la ionización, la nuclear, la energía elástica, y sigue la lista, ¿sí? Todos estos otros tipos de energía lo que pueden hacer, tienen el potencial de generar movimiento. Y a su vez, si yo reduzco la cantidad de movimiento de energía cinética, eso puede aumentar la cantidad de energía potencial. De hecho, es la única manera. Si yo en un sistema reduzco la cantidad de energía cinética, necesariamente esa diferencia tiene que ir a parar a energía potencial. O sea, cuanto menos energía cinética hay, más potencial hay. Sí, en un total definido. El sistema y viceversa. Es decir, que un sistema cerrado que no pierde ni gana energía, necesariamente la energía tiene que estar pasando de movimiento a cinética y cinética a movimiento. Un ejemplo es, por ejemplo, energía química. La energía química puede ser, por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo cotidiano, que es el mate de la mañana, o el agua para el mate de la mañana, que hay que calentarla, ¿sí? Que el mate esté caliente implica ¿qué tipo de energía? Térmica. Y por lo tanto, ¿qué tipo de energía es? Cinética, ¿sí? Las moléculas de agua están moviéndose a suficiente velocidad para que mi mate sea, ni me queme, ni sea una cosa medio inmunda de fría, ¿sí? Ahora, el agua de la canilla, ¿cómo sale? Fría. O sea que para lograr la temperatura adecuada para tomar un mate, yo tengo que hacer que las moléculas de agua de ese mate empiecen a moverse más rápido. ¿Cómo lo hago? A ver, pava eléctrica. ¿Alguien vieja escuela? Una hornalla. Si tienen una hornalla, ¿de dónde sale la energía para calentar ese agua? Del fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es, bien, no vamos a ir en detalle de qué es el fuego, ¿no? Que es la llamita, es un plasma ionizado de alta temperatura. Pero el fuego es el resultado de un proceso químico en el que, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se quema? ¿Qué quemamos? Quemamos las moléculas de gas, no es monóxido. ¿De qué está hecho el gas de cocina? Butano-propano. Butano-propano es un hidrocarburo de, no me acuerdo si creo que es 4 y 5 carbonos respectivamente, que lo quemamos. ¿Qué quiere decir que lo quemamos? Rompemos enlaces. Rompemos enlaces y ¿qué liberamos? ¿Qué se libera? Energía, calor, ¿qué más? ¿Materia? ¿Y la materia que queda? Pues la materia tampoco se deshace. Dióxido de carbono. Las moléculas de dióxido de carbono son 2 oxígenos y un carbono. Es decir, que donde antes teníamos moléculas que tenían 4 o 5 carbonos, ahora pasamos a tener moléculas de un carbono. Así que rompimos los enlaces entre carbonos, ¿sí? Eso genera una reacción que libera energía y esa energía, que es potencial, la podemos usar para hacer que vayan más rápido, se muevan más las moléculas de agua, ¿sí? Entonces, la energía que estaba guardada en esos enlaces entre carbonos es energía química y es un tipo de energía potencial, ¿sí? Lo mismo pasa con la pava eléctrica. En la pava eléctrica hay energía eléctrica. Esa energía eléctrica lo que genera es el movimiento de electrones, que a su vez ese movimiento genera energía cinética por la fricción contra un elemento de resistencia que calienta. Ese elemento de resistencia, sus moléculas se mueven más y lo que hacen es transferir esa energía cinética a las moléculas de agua que están en contacto directamente con el calentador.
Otro ejemplo de transferencia de energía es, supónganse, ¿saben, conocen este paisaje? ¿Lo han visto? ¿Eh? No, cerca. Puerto Blest. Este es un cerro que se llama, no me acuerdo si Tres Monjes, Tres Picos, Tres no sé qué, pero bueno, es un cerro que está ahí justo sacando de enfrente donde está el hotel. Se ve ese cerro. Imagínense que yo vengo a subir este cerro en bicicleta. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, ese movimiento es energía cinética. ¿Sí? Yo subo y a medida que subo estoy como largando energía cinética. Esa energía cinética que uso para subir, cuando llego arriba me dejo de mover. ¿A dónde se fue? Se transformó en potencial. ¿Por qué se transformó en potencial? Porque estoy más alto, exactamente. Eso quiere decir que si yo ahora, yo para subir tuve que meterle energía, ¿sí?, a mis patas de mi bicicleta para poder subir. Pero para bajar no necesito energía. ¿Por qué? Porque hay una energía potencial que se puede liberar y transformar en energía cinética. ¿Sí? Es el potencial gravitatorio. Cuando yo uso esa energía potencial para volverla en cinética, lo que voy a hacer es bajar. La energía eólica es cinética también. La energía eólica es cinética. O sea, la eólica, cuando vos decís la energía que está en el viento, en moléculas de viento en movimiento. Esa molécula va a transformarse en distintos tipos de energía cinética, porque mueven las aspas van a mover un rotor, y en la turbina, ¿qué hay dentro de la turbina? Un ventilador. Un dínamo. ¿Eh? Un dínamo. ¿Qué es un dínamo? Ajá. O sea, sí sé, pero no sé explicarlo. ¿Qué hay adentro? Si va a transformar energía de cinética, ¿a qué tipo de energía? Estática. Muy bien. ¿Y potencial de qué tipo? ¿No es estática? ¿Eh? Estática lo que se entiende. No hay una energía estática propiamente dicha. La llamamos estática, es un tipo de energía eléctrica. Ah, o sea, claro. ¿Cómo transforma energía eléctrica? Bueno, resulta que adentro de la turbina hay una barra de metal, de imán, que está rodeada por una bobina de cable conductor. Y hay una propiedad que es que cuando yo muevo una carga magnética, ese movimiento genera a su vez un movimiento en la carga eléctrica. Lo van a ver en Física 2, con lujo de detalles. Entonces, ese movimiento relativo que está generado, digamos, ese movimiento en última instancia está impulsado por el movimiento de las aspas del molino, que están impulsadas por el viento, llega en ese punto en donde genera un cambio de energía a lo que se llama una inducción electromagnética. Y esa inducción es la que genera los potenciales eléctricos, potencial eléctrico, energía potencial eléctrica, que va a permitir después transferir esa energía para usarla, por ejemplo, nuevamente transformar en energía cinética de las moléculas del agua para el mate en la pava eléctrica. Creo que no entendí cómo se transforma de energía cinética a potencial. O cómo una energía va a ser potencial. Una energía pasa a ser potencial cuando deja de estar manifiesta en el movimiento de algo y pasa a estar manifiesta en la capacidad de algo de mover, de generar movimiento. Pero no es muy la definición. La capacidad de tener movimiento implica que esté en movimiento o que La capacidad de producir movimiento, no de tener movimiento. Ojo. de producir. O sea, de hacer mover a otro cuerpo. Claro. O a sí mismo. Sí. La capacidad de cambiar el estado de movimiento. Y ojo con eso, porque si yo supongan que yo estoy en el espacio exterior, sin fuerza gravitatoria ni fricción. Yo tengo un elemento, un objeto, y lo suelto en el espacio, lo suelto con cierta fuerza, le imprimo una fuerza, ¿sí? Eso va a generar una cantidad de movimiento y va a una velocidad.
Y ese objeto se va a seguir moviendo. ¿Sí? Tiene una cantidad de energía cinética asociada, pero ese movimiento no está implicando un cambio de energía. Para que yo pueda hablar de energía o de intercambio energético, tengo que hacer algo que pueda frenar o acelerar. Es decir, no es moverse solamente lo que implica la energía, es cambio de velocidad. De vuelta, y esto sí lo van a ver en física 1. Entonces entramos ahí a ver un poco los conceptos de trabajo y calor, que son los conceptos que va a tratar la termodinámica. El trabajo en física es algo más que la capacidad de producir movimiento, sino que además puede medirse. Y se puede medir como el producto de la fuerza por la distancia que recorre su punto de aplicación. ¿Sí? Es decir, que tiene que ver con una fuerza, es algo que yo, donde si ustedes lo piensan en movimiento, es como una fuerza, es el momento en que yo empujo y acelero un objeto para que vaya en cierta dirección. Y la fuerza no solo tiene una cantidad, una magnitud, cuánta fuerza le hago, sino que también implica la dirección. ¿Sí? Es algo que matemáticamente se representa con un vector, es decir, es algo que tiene un módulo, que es la cantidad, cuánta fuerza le estoy dando y además en qué dirección y en qué sentido. ¿Sí? Y es la distancia, es el momento en que empiezo a aplicarlo y cuánto tiempo recorre. ¿Sí? Eso es la medida de la cantidad de trabajo que estoy haciendo. Esto es intuitivo, que si yo hago que esta distancia sea más grande, aumento. Hago un esfuerzo, yo empujo una caja y la empujo 1 metro y la misma caja la empujo 10 metros. ¿Cuándo trabajé más? En el segundo caso, ¿sí? Entonces, intuitivamente, uno cuanto más tiempo está aplicando esa fuerza, más trabajo está haciendo. Y lo que hace el trabajo es transferir energía. La mueve de un lugar a otro o de una forma de energía a otra. Pueden ser distintas formas de energía cinética o distintas formas de energía potencial o de potencial a cinética. Se puede pensar como un movimiento organizado. ¿Sí? El trabajo, de alguna manera, lleva a un movimiento conjunto global organizado de un conjunto de moléculas. Y eso se contrapone un poco con la idea de calor. El calor se define en física como la energía que pasa de un cuerpo a otro y que puede causar dilatación o cambios de estado. Y también se puede definir como la energía en transferencia desde o hacia un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico, ¿qué es un sistema termodinámico? ¿Cómo se llama en un sistema que no es termodinámico? Termoestático. ¿Sí? Y algo termoestático es donde el calor es siempre igual, no hay calor. O sea, no hay diferencias de calor. El dinámico es que se mueve, en otro no hay. El sistema termoestático es un sistema donde no hay transferencia, por lo tanto, de calor. Por eso es que esto tiene sentido en un sistema que es termodinámico. Y el calor en general está asociado a movimiento molecular aleatorio. ¿Sí? Las moléculas se mueven al azar. Un montón de moléculas moviéndose al azar, en general, en conjunto, no se mueven hacia ningún lado. ¿Sí? Y eso es en contraste con este movimiento organizado asociado al trabajo. Y por eso es que calor y trabajo son como dos maneras de intercambio de energía, pero un poco distintas porque el trabajo se asocia a algo organizado y en cierto modo útil, mientras que el calor se asocia a algo caótico y que no genera nada demasiado útil, excepto por ahí la propiedad de transmitir ese calor, esa desorganización, a otro lado. Es decir, de vuelta, si yo en mi pava de agua caliente la energía potencial eléctrica está generando calor en el metal de un resistor, y ese calor, que es desorganización molecular, se puede transferir a el agua como más desorganización molecular en el agua. Sí. Ya llegamos. Una de las pocas clases con fórmulas.
Es importante, siempre cuando uno piensa en estas cuestiones de energía e intercambio de energía, pensar en definir qué son los sistemas, ¿sí? Un sistema es un conjunto de elementos definido. Y en general esa definición implica qué es parte del sistema y qué no es parte del sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y definido como tal, y donde hay una definición que, además de definir todo lo que va en el sistema, define qué es lo que no es parte del sistema, ¿sí? La palabra sistema es un conjunto muy amplio y es una especie de manera abstracta de pensar, de definir un conjunto de cosas de las que voy a hablar o de las que voy a estudiar. Los sistemas, en función de cómo funcione su borde que lo define, son de tres tipos. Hay sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son sistemas que tienen un entorno. Si yo defino un sistema, quiere decir que hay un conjunto del universo de cosas que lo definí como sistema y el resto. El resto es el entorno. Un sistema abierto va a intercambiar materia y energía con el entorno. Es decir, que en ese sistema puede aumentar o disminuir la cantidad de materia y puede aumentar o disminuir la cantidad de energía, ¿sí? Luego están los sistemas que son cerrados. Los sistemas cerrados no intercambian materia con el entorno, ¿sí? Es el tipo de sistema que usaba Lavoisier cuando enunció la ley de conservación de la materia, que dice en un sistema cerrado la cantidad de materia no aumenta ni disminuye. Pero puede intercambiar energía, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, definir un sistema como una caja hermética que no deja pasar materia, ni gases, ni líquidos, ni sólidos, pero una caja que yo puedo calentar o enfriar y que por lo tanto permite transferir energía. Y después tenemos los sistemas aislados que no intercambian ni materia ni energía con el entorno. En estos sistemas aislados es cuando se cumple esta ley de la conservación de la materia y energía, donde ahí no aparece ni desaparece ni materia ni energía. Esta definición es útil porque después cuando veamos las leyes de la termodinámica, vamos a ver que la primera ley de la termodinámica es un enunciado que dice que la energía no se puede crear ni destruir en un sistema aislado. Es decir, que toda la energía que está en un momento tiene que ser igual a la energía que estaba antes. Y que en todo caso lo que pasa con esa energía es que cambia dónde están los distintos componentes del sistema. Y esto muchas veces se resume en una expresión abstracta de tipo matemático que dice que la variación en la energía, ¿sí?, en un sistema, si este sistema no es aislado y puede intercambiar energía, una variación, el T delta se utiliza para, quiere decir variación, básicamente es la diferencia entre la energía al final, o sea, yo tomo dos puntos de referencia, tengo un punto inicial con una cantidad de energía inicial y un punto final, una cantidad de energía, donde acá empiezo, mira, acá empecé, acá terminé. ¿Hay diferencia en energía entre estos dos puntos? Esa diferencia la llamo delta U, ¿sí? La diferencia de energía entre dos momentos. Esa diferencia de energía la puedo separar en dos componentes. Es la cantidad de calor menos la cantidad de trabajo, ¿sí?, donde Q es el calor que tomó el sistema desde el entorno y W es el trabajo, por work, que hizo el entorno, que hizo el sistema sobre el entorno, ¿sí? Fíjense esto, quién lo hace y sobre quién lo hace es importante para el signo, ¿sí? Si yo lo definiera al revés y hablara del calor absorbido desde el entorno, digamos, desde el sistema por el entorno, acá tendría que tener un menos y acá tendría que tener un más. ¿Sí? Esto es lo que es la primera ley de la termodinámica, es decir, que
hay un intercambio de energía. Si hay un cambio de energía en un sistema de referencia, que tiene que ser necesariamente, no puede ser aislado, quiere decir que hubo un intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Bien, cuando el sistema libera calor, es decir, el sistema libera, tiene transferencia de energía hacia el entorno con liberación de calor, este valor de Q es negativo, ¿sí? Porque recuerden que Q es el calor absorbido por el sistema. Es decir, que si este valor es negativo, en vez de ser absorbido, es liberado. O sea, yo al dar vuelta el signo, doy vuelta el sentido de esto. Cuando Q es menor que 0, se dice que el sistema libera calor y se llama este proceso como un proceso exotérmico. Exotérmico es que se va el calor para afuera, básicamente, en otras palabras. Para que sea endodérmico tiene que ser Q mayor que 0. Q mayor que 0 es endotérmico. No confundir con endodérmico, que es término que nos encontraremos mucho más adelante. ¿Sí? Bien. Una cosa que implica la primera ley de la termodinámica. Sí. ¿Puede retroceder una diapositiva, por favor? Ahí. Yo esto lo voy a pasar bastante rápido como los puntos principales. Les recomiendo encarecidamente que agarren los libros y lo lean de ahí donde lo explican con un poquito más de detalle. ¿Podés dar un ejemplo de un sistema aislado? ¿Un sistema aislado? El universo. Vos hablaste de que en lugares hay movimiento y en lugares no. ¿Cómo era ese? ¿Eh? A ver, bueno, si seguimos, Ahora seguimos. pregunto, pero como que hay lugares donde existe movimiento y son no sé qué térmicos y otros donde termostáticos, ¿puede ser? Termostático, sí, pero eso es un término que no se usa. Es solo para entender qué quiere decir un sistema termodinámico, es un sistema donde el calor se mueve libremente. Pero no existiría un sistema. Sí, en un lugar donde está todo en equilibrio y no hay ingreso ni no hay ni intercambios de energía, es un sistema termostático. Es aburridísimo, nadie lo estudia, por eso ni siquiera lo van a ver. Pero, ¿existe? Eso sería porque yo tenía entendido que por también el ser absoluto, como que las moléculas tienen naturalmente su movimiento y eso ya hace que no pueda existir un lugar termostático. Una cosa así, ¿eh? Bueno, pero vos podrías tomar un sistema, aislarlo y no dejar que haya ni intercambio de energía ni de materia, y eventualmente ese sistema alcanza un equilibrio donde no hay más intercambio de energía. Es estático. ¿Sí? Y ese equilibrio hay flujo, deja de haber flujo neto, ¿a eso hace referencia? Claro. No hay ningún intercambio. No hay ningún tipo de intercambio. Puede haber el flujo neto es 0. Y en general no hay intercambio de energía porque si hubiera intercambio, o sea, siempre. Dentro del sistema O sea, puede seguir. no, porque la termodinámica tiene que tener que ver con cuestiones internas del sistema. Porque aparte uno puede redefinir el sistema. ¿Sí? Por eso es que la única definición segura del sistema aislado es el universo, porque hasta donde sabemos no intercambia energía ni materia con nada. Otras cosas son sistemas digamos, hipotéticos que uno los imagina abstractamente, o sistemas que van a ser aislados bajo unas ciertas condiciones. Una cosa que es interesante o importante, como que se desprende esta ley de la termodinámica, es que la energía de un sistema, la cantidad de energía de un sistema que tiene, depende de su estado actual y no de cómo llegó a ese estado. Es decir, la historia de por qué ese sistema tiene la cantidad que tiene de energía no hace ninguna diferencia en la definición de cuánta energía tiene. ¿Sí? Y ahí entra otro concepto que se llama entalpía. La entalpía se define como la suma de la energía interna de un sistema, esta U que habíamos visto, y el producto de su presión y su volumen.
¿sí? Y generalmente se escribe como que H, entalpía, es igual a la suma entre la energía interna más la presión y el volumen. ¿Por qué entran en juego la presión y el volumen? ¿Qué implican la presión y el volumen? ¿Cómo se van a mover? El movimiento que va a tener. ¿Qué es a ver, ¿qué implica qué implica el volumen? ¿No? Supongamos que esto está definido. Supongo que yo tengo un volumen, ¿no? Un cubo, una pecera llena de aire. Cerrada, ¿no? Bien, cerradita, hermética. ¿Qué implica ese volumen? La cantidad de aire que tengo ahí. Si mi pecera fuera más grande, habría más aire. Si fuera más chica, habría menos aire. ¿Qué implica la presión de aire en ese volumen? O preguntado de otra manera, ¿necesariamente siempre tiene que haber la misma cantidad de aire ahí adentro? ¿O puede haber más o menos? Puede haber más. Pónganle que yo agrego más aire a esa misma pecera cerrada. ¿Qué cambia? Cambia la presión. ¿Por qué cambia la presión? Sí, en realidad ocupa menos espacio, o sea, aumentó como la densidad de moléculas de aire, si quieren. Que esa densidad tiene que ver con, piensen, cada molécula de aire es una moleculita que está con energía cinética propia moviéndose. Cuando se llega a una pared, choca contra algo, le hace una fuerza. 1 millón de moléculas chocando a la vez contra algo hace una fuerza X. 2 millones de moléculas chocando contra ese mismo algo, ¿qué fuerza hacen? 2X, ¿sí? O sea que intuitivamente, si yo tengo más moléculas en un mismo... Si yo aumento el volumen, baja la presión. ¿Por qué? Y porque reparto más las moléculas. Entonces la presión, que es una manera de medir la cantidad de moléculas por unidad de tiempo que están chocando contra una superficie, es un producto de cuántas moléculas hay, ¿sí? Si hay más moléculas en un sistema determinado, ¿hay más o menos energía? Más energía, porque cada molécula tiene una cantidad de energía asociada a cómo se mueve, ¿sí? Entonces, el volumen indica más volumen, más moléculas. La P de la presión indica más, también lo mismo, que hay más o menos moléculas. Por lo tanto, este P por B está dando una idea de la cantidad de energía interna asociada a eso. Y a ese movimiento se va a sumar U. Entonces, ¿qué es U si no es la energía de las moléculas? ¿Qué tipo de energía será? Si lo único que tenemos es un sistema con moléculas de aire, el movimiento, la energía cinética, está claramente expresada en el movimiento de esas moléculas, que está dada por P y B. ¿Qué será U? Energía potencial, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no se describe P y B como masa? ¿Por qué no se usa masa en lugar de usarse presión y volumen? Porque en realidad esta es una simplificación de un sistema que se basa en la ley de gases ideales, donde los gases ideales son como pelotitas de masa única, donde la cantidad de masa es irrelevante. En general es porque relativo a la cantidad de espacio que ocupan y la energía que tienen cinética, la masa en sí misma es irrelevante. Porque fíjate que la masa tiene que ver con la interacción gravitatoria. ¿Y la entalpía solamente se aplica a gases entonces? No, pero el marco teórico está pensado partiendo a partir de los gases. Una vez más, otra de estas cosas que yo les voy a decir, ya lo van a entender en química. Lo interesante, y acá es donde se pone las ventajas de estar en biología y no en química, es que en general dentro de los sistemas biológicos la presión y el volumen no varían mucho en las reacciones que tienen lugar en la bioenergética de los sistemas biológicos. Generalmente son siempre en volúmenes constantes y a presiones constantes. Y eso quiere decir entonces, y además el trabajo efectivo que se realiza tiende a ser nulo o muy bajito salvo circunstancias especiales. Por lo tanto, podemos simplificar esto, porque si esto
no varía y el trabajo es constante, entonces tenemos que la variación en un momento dado de entalpía es más o menos igual a la variación de energía total potencial del sistema, ¿sí? Y esto es igual a Q menos W, pero si decimos que W no es importante, nos queda solamente Q, que es el calor. Eso quiere decir que si yo puedo medir un cambio en la entalpía, en la cantidad de energía que vamos a ver que se considera como energía útil, que puede hacer cosas, simplemente midiendo un cambio en la temperatura. Un ejemplo es, si yo les digo, bueno, ¿se acuerdan que dijimos que la glucosa es una de las principales fuentes de energía de los organismos? Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánta energía se libera quemando combustionando, procesando 1 gramo de glucosa a dióxido de carbono y agua? ¿Sí? Bueno, este proceso es un proceso que en el cuerpo ocurre en un montón de pasos distintos, requiere un conocimiento de cada uno de los pasos, de los procesos en que se libera. Sin embargo, al final de todo termino teniendo dióxido de carbono y agua, que es lo mismo a lo que llego si yo simplemente agarro un fósforo y quemo la glucosa. Ahora, la primera ley de la termodinámica me dice que esa diferencia de energía es independiente de cómo llegué de la glucosa al dióxido de carbono y agua. Es decir, podría ser por toda una serie de reacciones o simplemente quemando, y de las dos maneras la cantidad de energía final, el cambio final, tiene que ser el mismo. O sea que yo puedo saber cuánta energía yo le puedo sacar potencialmente a 1 gramo de glucosa en mi cuerpo, degradándola a dióxido de carbono y agua, simplemente midiendo cuánto calor se libera si yo quemo en un calorímetro ese mismo gramo de glucosa. ¿Sí? Esto, que es muy difícil de medir en un tejido, lo puedo medir fácilmente quemándolo en un calorímetro, y creo, si mal no recuerdo, un TP de química, que van a hacer justamente algo similar. Y esa cantidad se puede medir y es igual a más o menos 2840 kilojoules por mol de glucosa. ¿Sí? Esto quiere decir que yo puedo saber cuánta energía hay contenida en las dos partes, en el paso inicial y paso final de una reacción química, sin necesariamente haber medido todos los pasos y sin necesariamente haber hecho la misma reacción que ocurre en el cuerpo. El Kelvin es una unidad de temperatura a partir del cero absoluto. Mide temperatura como los grados y como los Celsius y los Fahrenheit. ¿Y eso tiene aplicación a sistemas biológicos? Porque vos sabés la energía que liberan, por cuánto emplea eso. Tiene aplicación porque te permite saber, por ejemplo, qué tiene más energía, si 1 gramo de glucosa o 1 gramo de fructosa. Tiene aplicación porque es entonces cuánta energía hay contenida en un enlace de ATP, cuánta energía libera un mol de ATP transformándose en adenosina difosfato, en ATP, en ADP. Y después puedes decir, bueno, entonces, ¿cuál es el máximo de ATP que yo podría generar a fuerza de quemar o de procesar un mol de glucosa? Pero eso suponiendo que emplea el 100% de la energía que se libera de... Y puedo calcular, cuando mido efectivamente cuánto ATP se forma, puedo calcular cuán eficiente es esa transformación. Y eso tiene que ver un poco, ahora vamos a ir de vuelta, esto de las eficiencias de transformaciones. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la mayoría de las transformaciones no son 100% eficientes. Y eso se relaciona con la segunda ley de la termodinámica y con una pregunta que es la siguiente, que es ¿en qué dirección se mueve el tiempo? ¿Para qué lado se mueve el tiempo? El tiempo, hasta donde lo medimos, donde lo conocemos, es unidireccional, es una única dimensión. ¿Sí? Y nosotros lo percibimos como que hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Y el tiempo en qué dirección se mueve?
hacia el futuro. Ok. ¿Y por qué? ¿Eh? No, sí existe el tiempo relativo. De hecho, para la física, el tiempo es una dimensión al igual que el largo, el alto, las otras 3 dimensiones del espacio. El tiempo funciona igual. Las leyes de la física funcionan igual en muchos aspectos. ¿Sí? Sin embargo, hay algo que a nosotros nos ayuda a definir para qué lado se mueve el tiempo. Piénsenlo de la siguiente manera. Ustedes tienen un video, una grabación de fenómenos naturales. Esa grabación, nuestras tecnologías actuales permiten grabarlas en video y reproducirlas en un sentido o en el otro sentido. ¿Sí? ¿Ustedes se dan cuenta si un video está yendo en la dirección correcta o a la inversa? Depende de la secuencia. ¿Qué tiene que pasar para que yo sí me pueda dar cuenta? ¿Y cómo sabes que retrocede? Porque hay imágenes que ya vi. Claro, no tiene que haber un sí, pero hay un sí. Imagínense que yo tengo un video que es el siguiente. Tengo una mesa, ¿sí?, del cual no veo los bordes de la mesa, solo veo una parte de la mesa, una mesa plana, y lo que yo veo es que en el video una pelota pasa rodando por la mesa, entra de un lado, tiqui, 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 pasa y sale por la otro lado. Ese video está, ¿en qué sentido está siendo reproducido? No lo saben. Ahora, yo tengo la misma situación, solo que la mesa está inclinada. Y en mi video, la pelota sube la mesa. ¿Ese video está hacia adelante o hacia atrás? ¿Cómo saben? No, capaz que la empujan de abajo. Capaz, pero en ausencia de... Vos lo primero que mirás, te llama la atención. O sea, vos ves un video que te llama... Si ves el video y ves que la pelota pasa así, o lo ves que pasa así, te da igual, no te llama la atención. Si vos ves que en el video la pelota baja, si vos ves que la pelota sube, te llama la atención, ¿sí? No es simplemente algo más, o el video está yendo para atrás, o algo más está pasando que no estás viendo que hace que eso vaya. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención que la pelota suba? ¿Eh? Fíjate que vos dijiste algo, para que la pelota suba y el tiempo vaya para adelante, algo tiene que estar haciéndole fuerza, tiene que estar empujando. ¿Alguien empuja la pelota cuando baja? ¿O algo? La gravedad. O sea que hay un proceso, o sea, no es que no hay nada, hay algo que está generando que la pelota se mueva en esa dirección. La diferencia tiene que ver con que en un sentido lo percibimos como espontáneo, ¿sí? Pasa solo. Que la pelota baje de un punto más alto a un punto más bajo, si tiene vía libre, es algo que es espontáneo, pasa solo. En cambio, que la pelota suba implica que alguien hizo algo. Y específicamente lo percibimos como que hacer algo es básicamente meterle energía. Cuando la pelota baja, hay un intercambio de energía, porque la energía potencial se va transformando en cinética moviendo esa pelota, pero nadie fue y le puso energía, ocurrió espontáneamente. Cuando sube, inferimos que alguien, la única explicación posible, salvo que o el video está al revés, o alguien le inyectó energía cinética a esa pelota para que vaya ganando energía potencial. Una manera que se puede pensar esta cuestión de los procesos espontáneos es que los procesos espontáneos ocurren específicamente en una dirección que aumenta el desorden total del universo. ¿Sí? Es decir, del sistema y del entorno del sistema, es decir, el conjunto del universo. Si yo tengo un sistema definido, eso es un subconjunto del universo, que es el sistema máximo. ¿Sí? Entonces,
El universo es igual a el sistema más el entorno. Esta idea de orden y desorden tiene que ver con algo que es ni siquiera una cuestión, el orden generalmente lo asocia con una cuestión, digamos, intencional, pero tiene que ver específicamente con una cuestión estadística. Y es que de todas las maneras posibles que yo puedo acomodar un montón de elementos en un sistema, en general solo algunas pueden ser percibidas como ordenadas. Y esas maneras son solamente una fracción pequeña del conjunto total de estados que puede tener ese sistema. Vamos a ver un ejemplo con un universo muy simple. Es un universo en el cual solo existen un espacio bidimensional donde hay solamente 9 posiciones posibles. ¿Sí? Y en ese espacio bidimensional tenemos 4 partículas de materia que se van a acomodar en este espacio, ¿sí? Cada una en una de las 9 posiciones posibles de este pequeño universo. Es decir, que este universo puede estar configurado de distintas maneras. ¿Una cantidad finita o infinita de maneras? Una cantidad finita, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una cosa adicional que vamos a definir qué llamamos ordenado. Vamos a decir que cuando las 4 están juntas, así como en un cuadradito, decimos que el sistema, que esto están formando un cristal y que esta es una configuración ordenada del sistema, del universo. Si no, vamos a llamarlo un gas y es una conformación desordenada. ¿Sí? Este sistema no tiene infinitas maneras de acomodarse porque solo hay una cantidad determinada de maneras distintas que yo puedo acomodar esas 4 partículas. ¿Cuántas son? No, son 126. Hay 126 maneras distintas que yo puedo configurar este sistema. Es decir, este universo tiene 126 estados distintos. Y de esos estados, ¿cuántos son ordenados? 4. Hay 4 estados ordenados posibles. Por lo tanto, ¿qué es más probable? Si yo tomo un estado al azar, ¿no? Pónganse que esto está cambiando de estado todo el tiempo, al azar. Yo agarro y abro y me saco una foto en un momento al azar. ¿Qué es más probable que encuentre un sistema ordenado, un cristal o un gas? Un gas, ¿sí? De hecho, si hacen la cuenta, es aproximadamente 30 veces más probable encontrar un estado desordenado que un estado ordenado, ¿sí? Es decir, en un sistema donde las cosas son libres de moverse al azar, es mucho más probable que esté en cualquier momento desordenado que ordenado. Entonces, si el sistema puede moverse, es mucho más probable que se mueva de un estado ordenado a un estado desordenado que se mueva espontáneamente de un estado desordenado a un ordenado. ¿Puede suceder? Sí, pero la probabilidad es tan pequeña que en general yo nunca veo que espontáneamente por sí mismo el sistema se ordene, se organice. ¿Sí? Esos son los principios básicos de orden y caos. ¿Y por qué el caos siempre aparece como lo más fácil? Esto es lo mismo, esto les pasa en la vida cotidiana. Si ustedes están en sus casas, en general, a medida que pasa el día y los días, ¿qué va sucediendo con las cosas de la casa? Se desordenan. ¿Ustedes hacen un esfuerzo por desordenar la casa? Imagino que la mayoría no, por lo menos no conscientemente. Llega un momento en que, ¿qué hacen? Ordenar. Tarde o temprano, más o menos, algo ordenan porque si no llega un momento en que no encuentran nada y pierden un montón de tiempo buscando cosas. Ordenan.
Ordenar, ¿qué implica? Un esfuerzo. O sea que es meterle energía. Más, menos, más ordenado, menos ordenado, pero en algún momento hay un esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo está implicado en que la casa se desordene? Ninguno. Es espontáneo. Bueno, ¿por qué? Bueno, si ustedes quisieran que la casa esté desordenada, pero de una manera muy particular, es decir, no es lo mismo, desordenado es esta idea de que puede estar en cualquier lado. Ahora, si yo tengo los platos en la heladera y la ropa en el freezer, eso es contraintuitivo. Ahora, si yo específicamente estoy buscando el estado en que las cosas están así, eso tampoco va a ocurrir espontáneamente. Las cosas van a ser al azar, van a estar donde estén. En ese caso estaría ordenado. Sí. Y el orden tiene que ver con una conformación, no solamente una definición de qué es ordenado. Si para vos te parece que es ordenado, porque por más que funcionalmente no sirva para nada, te sirve acordarte que necesitas la ropa en el freezer, porque después ya sabes que cuando buscas la ropa vas a abrir el freezer, eso es orden. Y te va a pasar que la mayor parte del tiempo la ropa va a terminar no estando en el freezer. ¿Sí? Entonces, esta tendencia al caos y al desorden es una cuestión meramente estadística, y es que es mucho menor la cantidad de maneras en que podemos organizar el universo de un modo que nos parezca interesante que el modo en que el universo se puede organizar por sí mismo o desorganizar. Esto hace entonces que esta cuestión aleatoria hace que los sistemas espontáneamente adopten su disposición más probable. Es decir, que, por ejemplo, el gas del ejemplo, la mayor parte del tiempo el sistema va a estar en un formato gaseoso porque es el formato que definimos como desordenado. Y hay una unidad de la termodinámica que trata de alguna manera de medir la cantidad de desorden que se llama entropía. Perdón, pero no es una cuestión puramente arbitraria. O sea, no es que yo considero que las cosas están en orden, no en términos de la casa, en términos de química, por ejemplo, o de física. Yo no es que decido que el agua tiene que estar congelada por debajo de los 0 grados, entonces eso para mí es orden. Sino que el agua no está Bien. congelada a más de 0 grados. Ok, ¿qué le hace falta para que el agua esté congelada? Sacarle energía. Pero bueno, sí. ¿Por qué? Para que esté así, si tiene menos energía está más fría. ¿El agua congelada está ordenada o no? Depende del estado del sistema. Agua, hielo, comparada con agua líquida o agua gas. Está más ordenado. ¿Cómo sabes que está más ordenado? Está prolijo. Está prolijo. Es predecible. Yo sé. Igual hay que ir a la definición de sólido. Claro. Saber qué orden molecular tiene el estado sólido de la materia. Claro, pero en general lo que sí sabemos es que sólido implica una relación más estrecha entre las moléculas de ese fragmento de materia, ¿verdad? Es decir, en un estado sólido es más predecible si yo conozco dónde hay una molécula, dónde va a estar la siguiente. ¿Sí? Más allá de que pueda tener distintas estructuras ese sólido. Y eso es porque, ¿por qué? Porque no tienen suficiente energía para moverse. Al haber más energía para moverse, ese sistema puede adquirir más conformaciones. ¿Sí? Dicho de otra manera, para estar ordenado en ese sistema, tiene que haber menos grados de libertad que tienen esas moléculas para estar posicionadas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es cierto, uno puede definir orden como una cuestión arbitraria, pero esa arbitrariedad es funcional. ¿Sí? Del mismo modo que uno puede decir, bueno, una proteína para que cumpla su función tiene que implicar que todos los átomos y aminoácidos de esa proteína estén doblados y agrupados de una manera particular. ¿Sí? Ese modo particular de ordenarse es muy improbable que ocurra como espontáneamente en una combinación de todos esos componentes por separado. ¿Sí? Entonces, hubo un ordenamiento. Que esté ordenado esa proteína, en particular tiene que ver con que, bueno, me interesa la función de esa proteína, la existencia de esa proteína como tal.
al universo en última instancia le daría igual que definís como ordenado. Lo importante es que el orden siempre es un subconjunto muy pequeño, definido arbitrariamente, o sea, siempre es arbitraria una definición porque la hacemos nosotros las definiciones. Pero esa definición puede variar en función de qué es lo que estoy mirando. Lo cierto es que para casi cualquier cosa hay un subconjunto muy pequeño de configuraciones que sí funcionan y un montón que no funcionan, ¿sí? Entonces, yo quiero que algo en particular suceda, en general implica seleccionar ese subconjunto pequeño de posibles configuraciones de un enorme universo de posibilidades. Hay una medida, una cantidad que se llama entropía que mide de alguna manera el desorden. Si nosotros tenemos que en un sistema la energía se mantiene constante, eso quiere decir que este delta U que veníamos hablando, el cambio en sí es cero. Cuando esto sucede, cuando el cambio en energía es cero, un proceso espontáneo se caracteriza porque el cambio en entropía tiene que ser positivo. Es mayor que cero. Eso quiere decir que para que haya un proceso espontáneo, es necesario que aumente la entropía del universo. ¿Sí? Porque el universo en última instancia es un sistema cerrado, la cantidad de energía no cambia. Para que haya proceso espontáneo necesitamos que haya un aumento de entropía, y eso quiere decir que cualquier proceso espontáneo para suceder tiene que implicar un aumento en el desorden del universo. De modo tal que el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno suman el cambio de entropía del universo, y eso tiene que ser mayor que cero para un proceso espontáneo. Si el sistema en este cambio se desordena, aumenta su entropía, eso quiere decir que este entorno, puede no haber cambio, porque ya alcanza para que sea mayor que cero. O también puede ser que este cambio sea negativo, es decir, que se desordena el sistema y se ordena el universo. La inversa también es cierto. Yo podría ordenar este sistema, es decir, tener un cambio de entropía negativo, pasar de más desordenado a menos desordenado, pero eso solo lo puedo cumplir si este cambio en el entorno es positivo, es decir, aumenta el desorden. Y además de ser positivo, ¿cómo tiene que ser respecto a este cambio? Si yo quiero ordenar un sistema, esto me dice que tengo que aumentar el desorden del entorno, ¿sí? Ordeno el sistema, desordeno el entorno. ¿Cuánto tengo que desordenar como mínimo el entorno para poder ordenar mi sistema? Igual que los segmentos que tenga el sistema. Igual, si esto, ponele que quiero hacer un orden X. Por lo tanto, esto me achica en X la cantidad de entropía en el sistema, tengo un menos X. ¿A cuánto tiene que ser igual el entorno? Un poquito más que X. A un valor más levemente, puede ser muy poquito, pero se tiene que cumplir que el total sea mayor que cero. Es decir, que aunque sea un poquito, cualquier cambio acá, para ordenar o desordenar, implica que esto tiene un cambio total en el universo. Y en particular, que si yo quiero ordenar acá, tengo que desordenar acá. Y siempre el desorden que causo para hacer mi orden tiene que ser un poquito mayor en cantidad que el orden que genero. Eso quiere decir que para que algo pase, la entropía del universo tiene que aumentar. Y como esto implica un antes y un después, y esto dice que acá sí hay una simetría, porque siempre es en el después cuando hay más entropía, quiere decir, por un lado, que la entropía del universo tiende a un máximo. Y por lo tanto, que el tiempo, ¿hacia dónde se mueve? Para nosotros. Hacia dónde aumenta la entropía en el universo. Profesora, muy
sistema aislado. ¿Sí? Y después lo otro que no es el universo sería el entorno. No, Claro, porque no como es aislado y no intercambia, no es un entorno. Da igual, no existe, porque si no intercambia ni materia ni energía y no hay nada más, no tiene sentido. Pero digamos, ¿qué? Hasta donde se sabe, no hay ninguna evidencia de algo por fuera del universo con el que se pueda intercambiar materia o energía. Pero algo tiene que haber. ¿Por qué? Pero puede haber algo con ningún sistema que esté aislado de otro. Yo sí, el universo. Pero puede haber otra cosa que no intercambie energía con... Por supuesto, tenemos alguna manera de obtener... ¿Podemos tener alguna manera de conseguir evidencia? Si no podemos intercambiar materia, no podemos intercambiar energía, ¿qué es el universo? ¿O es materia o es energía? Si ninguna de las dos la podemos intercambiar con lo que haya más allá, no tenemos ninguna manera de observar o medir lo que hay más allá. Por lo tanto, la existencia de cosas o entidades o algo por fuera del universo no es científicamente asequible. Uno la puede imaginar, la puede proponer, puede fantasear, pero en el fondo lo que ocurre en otros universos paralelos, por más que existan, en tanto no existe una manera de intercambiar materia y energía, en cuyo caso dejaría de ser cierta esta hipótesis de que el universo es un sistema aislado, hasta que eso no ocurra, es solo especulación. ¿Y el universo puede dejar de ser un sistema cerrado? Que sepamos, no. No, vamos a ver si deja de ser un sistema cerrado. ¿Eh? Si deja de ser un sistema cerrado, ¿podemos dejar de existir? Es muy probable, o sea, hay dos posibilidades. O es un sistema aislado y lo fue siempre y lo será siempre, o no lo es y no lo fue nunca y seguirá no siéndolo. ¿Sí? Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia, nada que indique intercambio con otro sistema que no sea el universo. El día que se abra un agujero y aparezca nuestro yo del universo paralelo, bueno, ahí habrá evidencia de que evidentemente no estábamos en lo cierto. Da para pensar, porque si vos decís en una molécula o en un átomo tenés energía o tenés algo que modifica eso en su entorno, ¿por qué en el universo no lo va a ver? Si el universo lo forman millones de moléculas. Porque las moléculas están en entornos abiertos o cerrados pero no aislados, y la suma de todo, o sea, la suma de todo es todo. Y el resto, la diferencia, es nada. ¿Y qué Porque, sostendría el universo? Tiene que haber alguna fuerza, entre comillas, gravitatoria que pueda llegar a sostener un universo. sí, está. Autocontenida en el universo. El universo es autocontenido y autoexplicado. Son, o sea, hay un campo justamente, y eso diferencia, la diferencia entre, no hay límite a la imaginación ni límite a la especulación. El límite está en hasta dónde podemos observar y poner a prueba científicamente. Entonces, el día que aparezca evidencia, probablemente esa evidencia nos muestre no que ahora cambió, sino que siempre estuvimos equivocados. Pero en tanto no hay una evidencia o un mecanismo para adquirir esa evidencia, nos quedamos con la hipótesis que sí funciona y que sí explica que es la de un universo aislado, donde todo lo que está es lo que está acá y que no puede intercambiar nada con otras cosas si existen o no. Sí, es para pensar. A esta escala las cosas se ponen bastante filosóficas y uno se va alejando, deriva y se va alejando de la experiencia cotidiana. Como que uno empieza a relacionar con otras teorías ¿Sí? y otros fundamentos. Otras hipótesis. Ojo con la palabra teoría. Bien, entonces, ¿qué define que un proceso sea espontáneo?
Uno dice, bueno, sí, está fácil. Espontáneo es que aumente la entropía total del universo. Bueno, anda a medirla. Es bastante difícil monitorear la entropía del universo entero. Y ahí entra otro concepto que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es una medida que se define como la entalpía menos el producto de la temperatura y la entropía. ¿Sí? Recuerden que la entalpía se define como la cantidad de energía libre más el producto de la presión por el volumen, y T es la temperatura. Esa es la entropía. Y aplicando, digamos, las leyes anteriores, una cosa que uno observa es que en los procesos espontáneos este delta G siempre decrece. ¿Sí? Delta G siempre es negativo. Es decir, que el cambio de energía libre de Gibbs en cualquier proceso espontáneo necesariamente tiene que ser negativo. Ahora, ¿qué pasa? Delta H y el cambio en temperatura y la temperatura y delta S pueden variar, pueden ser positivos o negativos. Entonces, si yo tengo un proceso en el que delta H es negativo, es decir, disminuye la cantidad de entalpía, delta S es positivo, es decir, que aumenta la entropía, ¿ese proceso va a ser espontáneo? Aumenta la entropía, disminuye la cantidad de energía libre. Sí, súper. Ese proceso está favorecido entálpicamente, quiere decir que es exotérmica. Recuerdan que decíamos que si libera energía al entorno, es exotérmica. Y además es favorecida entrópicamente. ¿Por qué? Porque libera entropía. O sea, aumenta la entropía, libera energía. Quiere decir que esta reacción va a ser espontánea y se llama exergónica, que libera energía, a toda temperatura. ¿Qué pasa cuando el delta H, es decir, el cambio de energía es negativo, como antes, pero ahora el cambio de entropía es negativo también, es decir, que el sistema se ordena? O sea que tenemos uno donde una cosa que va bien, o sea que hacia la espontaneidad, pero otra que no. Bueno, recuerden que la fórmula dice que depende de la temperatura. Es decir, si yo no tuviera la temperatura, quiere decir que si el cambio en entalpía es igual al cambio en entropía, hace cero y que ahí balancea. Como tengo la temperatura metida, quiere decir que la temperatura va a hacer que las cosas cambien. Es decir, en este caso, la reacción va a ser exergónica, espontánea, es decir, que el delta G va a ser menor que cero, si y solo si la temperatura es menos que un valor dado por la proporción entre la entalpía y la entropía. ¿Sí? En el otro caso, en el que ahora yo tengo una reacción que es endotérmica, es decir, que absorbe energía, absorbe calor, pero aumento la entropía, es decir, ahora tengo el otro factor que me hace a la espontaneidad, digamos, va en contra de la espontaneidad, pero me hace a la espontaneidad por el lado del desorden. De vuelta, la temperatura, dependiendo de la temperatura, esto va a ser un delta G que sea mayor o menor que cero. Si es menor que cero va a ser espontánea, va a ser exergónica. Si es menor, va a ser endergónica. Y después tenemos un caso en el cual delta H es positivo, es decir, que esta reacción es endotérmica, y encima me reduce la cantidad de desorden en el sistema. Con lo cual, acá está desfavorecida entálpicamente y desfavorecida entrópicamente. Por lo tanto, esta reacción, independientemente de la temperatura, nunca va a ocurrir espontáneamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que las dos partes favorecen a la espontaneidad, la temperatura no importa. Cuando las dos desfavorecen, la temperatura no importa. Pero cuando tengo una y una, ¿dónde está el punto de corte donde favorece o desfavorece? Va a depender de la temperatura. Y esto tiene que ver con un concepto, y ahora llegamos finalmente a tu pregunta, que es algo que se llama reacciones acopladas.
En una reacción química, que son las que vamos a ver ahora, vamos y van a seguir viendo, asociadas al intercambio de energía, este delta G, que es la cantidad de el cambio de energía libre de Gibbs, que si es negativo, quiere decir que la reacción es espontánea, y si es positivo, quiere decir que la reacción no es espontánea, va a depender de la concentración de reactivos y productos. Recordemos que es una reacción química a nivel molecular. O sea, a nivel fenomenológico de lo que mido, yo meto un producto químico por ahí disuelto en agua, le meto otro producto químico y pasan cosas y sale uno o más productos químicos diferentes, ¿sí? Reactivos, productos. A nivel molecular, lo que sucede es que las moléculas de esos productos de alguna manera se encuentran, se produce un intercambio típicamente de electrones, se reorganizan los átomos asociados a esas moléculas y lo que salen de ahí son una o más moléculas de sustancias distintas, ¿sí? Fíjense entonces que eso quiere decir que para que eso ocurra, las moléculas se tienen que encontrar. ¿Cuándo es más probable que se encuentren las moléculas? Entonces, yo tengo una molécula que se tiene que encontrar con otra molécula para chocar y reaccionar. Que tengan diferente carga. Pueden tener diferente carga, pero ¿qué es más importante? Que estén cerca. Para que estén cerca, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que encontrar, ¿sí? Si están cerca, reaccionaron, listo, ya está, ya no hay más. Para que siga la reacción, otras se tienen que encontrar. No pueden estar todas cerca a la vez, entonces las moléculas están moviendo todo el tiempo, se tienen que encontrar. ¿Cuándo es más probable que se encuentren dos moléculas? Cuando tienen más temperatura, quiere decir que se mueven más y están explorando más el espacio. Y además, ¿qué más puede pasar? Que estén en un sistema, porque entonces por unidad de volumen, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Hay más que más moléculas, ¿sí? O sea, supongan que yo tengo que, imagínense un juego en el cual el objetivo, algunos de ustedes tienen una pelota en la mano y tienen que moverse al azar y pasarle esa pelota a otra persona con la que se chocan y que no tiene una pelota en la mano, ¿sí? Y el objetivo del juego es sacarse la pelota de la mano lo antes posible. ¿Qué puede hacer que ustedes alcancen ese objetivo más rápido? No ves, así que te mueves al azar. Que la habitación sea más chica. La habitación sea más chica o que te muevas más rápido o que haya más personas, ¿sí? Es que decir, yo tengo la misma cantidad de personas y agrando la habitación, hay menos chance de encontrarme con otro. Si yo achico la habitación, más posibilidad. No cambio el tamaño de la habitación, pero pongo más personas, aumenta la posibilidad, ¿sí? ¿Qué mide el tamaño de la habitación cuando hablamos de moléculas? El volumen. ¿Y qué mide la cantidad de personas? La presión, ¿sí? Fíjense cómo, entonces, y otra cosa que mide la cantidad en un espacio determinado es la concentración. Entonces, quiere decir que no es lo mismo algo que puede ser espontáneo a cierta concentración, puede no ser espontáneo a otra concentración, ¿sí? Supongamos que tenemos dos reacciones ahora. Estas dos moléculas A y B reaccionan a C y D, ¿sí? Y esto tiene un delta G determinado, ¿sí? Esto genera un cambio de Gibbs determinado, energía libre de Gibbs determinado. Y después tengo otra reacción donde esta molécula se transforma en esta, ¿sí? Y esta tiene otro valor distinto. Si esta delta G es mayor que 0, en principio, ¿esta reacción sola es espontánea o no? No. Recuerden, delta G menor que 0 implica espontaneidad. Si es mayor que 0, es lo otro.
Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo que esta segunda reacción tiene un delta G menor que 0, esta sí es espontánea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que acá hay algo en común, que es este elemento que se forma acá, lo estoy usando como reactivo acá. Estas dos reacciones están conectadas por este elemento común. Eso quiere decir que si yo las tengo conectadas y este delta G no solo es menor que 0, que hace que esta sea espontánea, sino que el valor, el módulo de ese delta G es tan grande que si yo sumo delta G2 a delta G1 igual me da un valor menor que 0, esta reacción espontánea puede de alguna manera tirar de la otra que no es espontánea y hacer que este conjunto de reacciones en su conjunto sea espontáneo. Entonces yo puedo hacer que esta reacción, que normalmente no sería espontánea, ocurra espontáneamente si cerquita le acoplo una segunda reacción que sí es espontánea y que además el delta G asociado en módulo es más alto que el delta G de esta reacción, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama reacciones acopladas. Y esta es la base para que exista la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Pues la reacción 2, que es exergónica, va a empujar la reacción única, que es energónica, siempre y cuando ese cambio de energía sea mayor y que la suma total siga siendo menor que 0. Y esto que se llama la aditividad de los cambios de energía, así que yo puedo, si pongo reacciones que ocurren al mismo tiempo, puedo sumar sus delta G. Es la base de lo que llaman las vías metabólicas. La vía metabólica es que se acoplan reacciones que son muy exergónicas y por lo tanto muy espontáneas a reacciones que son endergónicas y que normalmente no ocurrirían por sí solas. Por ejemplo, romper ese enlace del tercer fosfato de una adenosina trifosfato tiene un delta G muy bajo, muy menor que 0. Y por lo tanto eso puede hacer empujar una reacción que es endergónica, que no es espontánea, que es el agregado de un grupo fosfato a una fructosa, una molécula de fructosa, recuerden que es una molécula asociada a la glucosa, es parecida a la glucosa, y ese es el primer paso en la generación de energía muscular. ¿Sí? Dígalo. ¿Sí? ¿Qué fosfato? El grupo fosfato es ese grupo que tiene un fósforo y 4 oxígenos que estaba enganchado tanto en los nucleótidos de ácidos nucleicos que forman el ADN como en la adenosina trifosfato, que es un monómero y que tiene 1, 2 y 3 grupos fosfatos. ¿Puedes repetir la definición? ¿Cuál de todas? Fosfato es un grupo inorgánico que compone un átomo de fósforo central enlazado con un doble enlace a un oxígeno y con un simple enlace a otros 3 oxígenos. Y es un grupo que forma parte de enlaces con otros grupos fosfatos o con otras partes de moléculas en los ácidos nucleicos, entre otras cosas. De hecho, ese grupo fosfato se puede transferir a proteínas y muchas veces esa transferencia implica una transferencia de energía. Y entonces llegamos a esta idea de que la energía química, que es esta energía que está almacenada en las moléculas, que forman la materia de la vida, es la que va a movilizar todas las reacciones que hacen a sostener esa vida. Y donde realmente lo que está sucediendo es que cuando los sistemas biológicos fabrican estas macromoléculas que son ordenadas, lo van a hacer a costa, o sea, están aumentando el orden interno, porque tener macromoléculas es mucho más ordenado que tener las moléculas que la componen, aumentan el orden interno de esos sistemas y necesariamente ¿qué tiene que ocurrir para que eso pueda suceder? Desordenarlo de afuera, es decir, aumentar el desorden total del universo. Por eso es que cuando hablamos de la definición termodinámica de la vida antes, dijimos que la vida, los sistemas biológicos se caracterizan por aumentar su orden interno a expensas de desordenar el universo. ¿Sí?
O sea que todo lo que somos y lo que hacemos, lo hacemos a fuerza de generar y aumentar irreversiblemente el nivel de desorden del universo. Y es por eso que nosotros y nuestra vida y nuestra percepción está ligada en un sentido a la flecha del tiempo. Por eso es que para nosotros el futuro es hacia adelante en una flecha unidireccional del tiempo, y porque nosotros nos movemos en el sentido de la espontaneidad. Y esa espontaneidad en su conjunto solo se mueve en un sentido en la flecha del tiempo, que es hacia el futuro y hacia el desorden. Bueno, cerrando por hoy, entonces, lo que vamos a ver es que el metabolismo, ese metabolismo tan complejo que introducimos, es este conjunto de reacciones químicas acopladas en vías metabólicas, en conjuntos de reacciones que van a tener lugar en espacios cercanos, reducidos, para que se puedan acoplar esas transferencias de energía, de modo que la liberación de energía de una reacción pueda mover la aparición de reacciones que no son espontáneas y generalmente que permiten construir mayor cantidad de orden. Y lo vamos a dejar ahí por hoy. Y seguimos el jueves que viene, porque el lunes es feriado.